Concepto de texto científico. El texto científico es aquel cuyo contexto contiene de forma confiable todo el proceso que se requiere en una investigación científica. Su objetivo es comunicar el conocimiento y corresponde a la función referencial de la lengua. Su objetivo primordial es dar a conocer hallazgos, descubrimientos y avances cuya repercusión es de importancia relevante para la conducta humana, tanto en lo individual como en lo social. Son textos científicos los diccionarios, enciclopedias, los libros de texto, las monografías, los informes de comunicación, los tratados, entre otros. Características de los textos científicos de acuerdo a las intenciones del autor y propósitos del lector. Creados por especialistas. Lenguaje técnico. Para uso de los especialistas propiamente dichos en determinada rama del saber. Estructura de los textos científicos. Aspecto teórico. Estructura. Estructura de un texto de carácter científico consta de prefacio, índice de contenido, desarrollo de la obra, epílogo, apéndice, glosario, bibliografía e índices analíticos. Prefacio. El prefacio es el prólogo de introducción de un libro. Este puede ser obra del autor o de otras personas, generalmente de reconocido prestigio. El prefacio es más breve y a veces incluye agradecimientos y algunos datos que no se relacionan con la obra. En última instancia, el prefacio, prólogo o introducción tiene la función de incitar al lector a seguir la obra. Índice de contenido. Es una lista o enumeración breve. Desarrollo de la obra. El desarrollo de cada capítulo debe contener una nomenclatura que implique números romanos o de otro tipo, letras mayúsculas, números arábigos, seguidos de signos de presencia, abecedario de minúsculas continuo y abecedario de minúsculas con 2 tildes, para efecto de hacer una exposición gradual. Transcripción de citas. Toda cita bibliográfica que se incluya en la obra científica lleva a. El tenor de la cita dentro del texto encontrado entre comillas. B. Los datos descriptivos de la fuente citada al pie de la página, a la cual se le asignará un número para identificar la fuente. Los datos descriptivos incluirán el nombre y apellido del autor, título de la obra, editorial, país, año y página a la que se hace referencia. Forma de escribir notas. Las notas permiten ampliar algún detalle expuesto en el texto. Uso de abreviaturas. Todo texto científico implica datos descriptivos de fuentes y notas al pie de página. De ahí que se usen abreviaturas, así como fórmulas y símbolos. No obstante, se recurre al empleo de abreviaturas solo para determinadas palabras y con cierta moderación. Empleo de cuadros e ilustraciones. Bajo término genérico de cuadros se agrupan las tablas, ábacos y otras formas de presentación de datos que pueden ser matemáticos, estadísticos o de otra índole. Cada cuadro o ilustración es numerada por orden de aparición, con cifras romanas, arábigas o con letras, o en formas combinadas. Además de la numeración, el cuadro o ilustración lleva una leyenda que se denomina pie de cuadro o pie de figura respectivamente. Epílogo. Recopilación de todo lo tratado en la obra. Cabe señalar que actualmente son pocas las obras que incluyen epílogo. Apéndice. Sección en texto que refuerza el contenido de un libro y se trata aparte. El vocabulario científico. La lexicología o lexicogénesis, incluida dentro de la lingüística, se encarga del estudio de la formación de las palabras. Ahora bien, se puede considerar que la formación de las palabras es principalmente por onomatopeya, por préstamos lingüísticos o por construcción con elementos del propio idioma o de otros, sobre todo del griego y latín. Por otra parte, ya formado el nuevo término, toma carta de adopción dentro de la lengua que lo acepta. Contenido conceptual del lenguaje científico. El metalenguaje científico, además de servir para la comunicación, cubre la necesidad de expresión cognoscitiva de la elaboración de los conceptos científicos, de ahí que reciba el nombre de metalenguaje. Es, además, un medio importante, lógico y lingüístico
ya que cubre el objetivo de ordenar y dar significación a los contenidos de los textos de la ciencia y la técnica. Estrategias para la asimilación del texto científico. Un texto científico puede comprenderse más fácilmente cuando en sus primeras líneas del texto en general o de los párrafos en particular se descubren palabras y enunciados significativos que permiten reconocer de qué trata el texto. El título, generalmente, representa la idea principal que se desarrolla, por eso es tan importante leer los títulos y subtítulos, lo mismo que poner especial atención cuando al redactar se selecciona un título. Una vez identificado el enunciado clave que le da sentido al texto, es necesario descubrir cómo se relacionan las ideas entre sí. Esto permitirá comprender e interpretar el texto. A continuación te propondremos algunos pasos para lograr comprender en su totalidad un texto de carácter científico. Realiza una lectura exploratoria para reconocer los elementos estructurales del texto. Detecta los objetivos del texto. Localiza las palabras que conforman el campo semántico de la ciencia a la que se refiere el texto y aquellas cuyo significado te resulte desconocido. Consulta un diccionario. Relee el texto. Centra tu atención en la relación que guardan las palabras descubiertas con las palabras conocidas. Define tus propias expectativas e hipótesis sobre el contenido del texto. Elabora preguntas sobre él. Abre fichas de trabajo para anotar tus primeras impresiones. Realiza las operaciones textuales que te resulten más adecuadas. Determina los problemas que presenta el texto y define cuáles resolvió el autor y cuáles no. Responde las preguntas. ¿Qué intención tenía el autor al escribir este texto? ¿En qué situación comunicativa se encontraba? Compara las respuestas del autor con las que tú anticipaste al elaborar las preguntas. Es importante considerar que el texto científico tiene como fin transmitir la organización y el funcionamiento del conocimiento científico. Por ello, es frecuente encontrar en él definiciones, ejemplos, modelos teóricos, leyes que, al expresarse, requieren un lenguaje más unívoco, y ahí la presencia de vocabularios especializados, incluso de lenguajes formales.